Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Rosa Mancilla, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de Traumatología y Ortopedia en Perros y Gatos. La ponencia del día de hoy estará a cargo de la doctora Adeline Inamanco Córdoba. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que deseen solicitar la certificación, materiales de estudio y grabación del curso, les estaré dejando el número de contacto en el chat. Si tienen dudas, la doctora les contestará al finalizar. Doy pase, doctora, buenas noches. Otra vez. Hola Rosa, buenas noches con todos. Entonces, en unos momentos vamos a iniciar con la exposición del día de hoy. Bueno, ahora sí, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la traumatología y ortopedia en caninos y felinos. En realidad, desde el aspecto que lo vamos a ver, es un tanto bastante básico y sencillo en temas de traumatología y ortopedia, ¿no? ¿Cuál es la importancia de ambas ramas dentro de las ciencias veterinarias? Porque como ustedes sabrán, pues este tema es bastante especializado, requiere pues personal veterinario capacitado, sobre todo en el tema quirúrgico, ¿no? Porque casi siempre la mayoría de estas lesiones que ocurren, pues terminan siendo pues parte de un trabajo quirúrgico, ¿no? Donde pues se evidencia el uso pues de diferentes tipos de materiales, ¿no? Cerclajes, de repente hay fijaciones, y aparte también está compuesto pues por pruebas complementarias, ¿no? Porque este tema de traumatología básicamente hay una alteración a nivel del sistema locomotor, entonces eso lo vamos a evidenciar pues a partir de radiografías o en algún punto pues algún tipo de tomografía, ¿no? Entonces, siendo eso la prueba complementaria, nosotros vamos a determinar así dónde está la lesión, cómo es la lesión, más o menos vamos a también determinar si es que, por ejemplo, se ha dado el caso de alguna fractura y cómo vamos a poder solucionarlo, ¿no? Lo más pronto posible, porque la mayoría de veces, pues, este tipo de lesiones lo que causa es una inmovilidad en el paciente, ¿no? Algún tipo de incomodidad que definitivamente va a alterar la vida normal pues del paciente canino o felino, ¿no? Y aparte, pues, ustedes bien saben que el tema de caninos y felinos, por el tema de comportamiento, son animales pues que no van a estar completamente tranquilos, ¿no? No es fácil de que yo pueda decirle a un dueño, sabe que no se mueva su perro, ¿no? Que no salte, que no corra, que no camine, porque si no, la lesión va a empeorar y no va a haber una curación adecuada. Entonces, basándonos en eso, pues vamos a ver y ortopedia, ¿no? Por ahí he encontrado algún material que les voy a compartir también sobre algunas formas, algunas cirugías que se aplican, ¿no? Y cómo se aplican, dónde está el riesgo quirúrgico y todo eso, ¿no? Para que lo tomemos en cuenta como como algo complementario a la información que vamos a tener en una obra, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el preámbulo de traumatología y ortopedia veterinaria. Y bueno, vamos a seguir. Bueno, como saben, el tema de traumatología, la traumatología es una rama de la medicina veterinaria que se encarga del estudio del aparato locomotor, ¿no? Es decir, encarga específicamente del sistema musculoesquelético, que es el que va a determinar el movimiento de las especies, ¿no? El movimiento de un ser vivo, ¿no? Aquí están involucrados pues los huesos, los músculos, que conjuntamente van a trabajar para que el cuerpo pueda desplazarse adecuadamente, no puede realizar movimientos voluntarios o involuntarios, ¿no? Y esta sinergia pues se denomina pues
es estudiada es estudiada por la traumatología, ¿no? Que junto con la ortopedia se van a encargar de corregir y evitar las alteraciones o deformidades, ¿no? Que puedan causarse a nivel del sistema musculoesquelético. ¿No? Para hacer un tema de valoración clínica del paciente en temas de traumatología, nosotros tenemos que primero ver el tema de la anamnesis, ¿no? Nosotros vamos a hacer su historia clínica, vamos a evaluarlo y vamos a tomar en cuenta diferentes factores, por ejemplo, la raza, si es un mastín napolitano, si es un bulldog inglés, si es un bulldog francés, si es un gran danés, ¿no? Entonces, dependiendo a veces de la raza, hay ciertas alteraciones que pueden producirse, ¿no? A nivel genético en la parte traumatológica, ¿no? También es importante que nosotros veamos la edad, ¿no? La edad cursa mucho por si es muy joven, si es cachorro, joven o adulto, geronte, ¿no? Entonces, a veces los animales gerontes ya presentan ciertos problemas a nivel de tejido óseo que puede generar cojeras o algún tema de displasia, ¿no? Entonces, ahí es la parte que más se afecta dado por la edad también, ¿no? Sobre todo el tema de un ratito con sus audios, por favor. Listo, entonces también tenemos la observación, ¿no? Bueno, perdón, en el tema de la edad, ya como ya les mencionaba, el tema del sexo también, a veces hay, las hembras y los machos pueden estar predispuestos a ciertas alteraciones, ¿no? ¿Dónde está la coge? Si es que estamos viendo algún tipo de problemas al andar del paciente, entonces vamos a ver dónde está ubicado ese problema, ¿no? Si es en el miembro anterior, si es en el miembro posterior, cómo es la cojera, muy pronunciada, ligera, ¿no? Cómo se encuentra actualmente, desde cuándo está así, ¿no? ¿Ha recibido algún tratamiento anterior o está en tratamiento? ¿No? El animal se queja, no se queja, come, no come, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a determinar también si es que si hay dolor o no hay dolor, ¿no? O si ese dolor es muy intenso o solamente es un dolor ligero, ¿no? Eso nos va a permitir que nos ayude a identificar, pues, y hacer una adecuada valoración clínica desde el aspecto traumatológico. También es importante que no solamente eso, ¿no? Nosotros cuando hacemos la anamnesis simplemente hacemos las preguntas y observamos, ¿no? Más no tocamos, porque nosotros vamos a poder palpar al animal siempre y cuando haya pasado por un proceso de observación, ¿no? De cómo es su comportamiento cuando está desplazándose, ¿no? Y no hay ni la intervención de nadie, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a ver la locomoción al paso, al trote y corriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un espacio abierto o diagonal y círculos, ¿no? Se va a hacer que el animal camine en diagonal o en círculos con la finalidad de poder observar su locomoción, ¿no? Y cómo está su andar, por ejemplo, si tiene alguna alteración ahí, ¿no? Asimismo, es importante que se haga la exploración y esta sea completa y ordenada, ¿no? No solamente debe analizarse el miembro que está doliéndole, ¿no? Sino tiene que hacer como un análisis general, ¿no? Como un estudio general de la zona que está involucrada, ¿no? Por ejemplo, desde la palpación en estación del pie, sedación, sedestación, o sea, que esté sentado, y de cúbito lateral. A partir de eso y de todas esas, de estas zonas que nos van a poder permitir tener una adecuada visualización y exploración del tema traumatológico o de alguna alteración traumatológica en los pacientes, vamos a poder hacer una adecuada exploración, ¿no? Y poder determinar dónde está la raíz del problema, porque si nos vamos vemos de manera muy superficial el problema, a veces solamente no vamos a encontrar nada y lo único que podemos determinar presentando, pues simplemente puede ser un antiinflamatorio y se acabó, ¿no? Ya no tenemos ningún problema nosotros, ya no nos complicamos, ¿no? Porque esos los dueños también, ¿no? De repente si tienen alguna alteración a nivel traumatológica, los dueños ya no van a querer, pues, dar un poco más, ¿no? Simplemente, pues, tal vez no, ya no es necesario, hay que dejarlo ahí, ¿no? Entonces también se ve afectada la calidad de vida del paciente, ¿no? ¿Qué tipos de cojeras tenemos? Por ejemplo, tenemos cojeras neurológicas, dolorosas y mecánicas, ¿no? Las cojeras dolorosas están involucradas pues dentro de un traumatismo, no hay un problema traumático, ya sea una fractura o una herida.
pero también va a estar acompañado pues de neoplasias o alguna osteomelitis, ¿no? Que van a comprometer la profundidad del hueso, solamente a nivel de la zona donde está la cojera, ¿no? Las neoplasias a veces en el caso de estos sarcomas llegan a difundirse hasta el hueso, entonces eso ya causa alguna alteración a nivel de esa zona, generando pues una cojera, pero no por causas pues de traumáticas, sino neoplásicas, ¿no? La osteomelitis también tenemos cojeras neurológicas, que es debido pues a un temas de parálisis, paresia o lesión medular. Y por último tenemos las mecánicas, ¿no? Que es producto de la presencia de masas, una neoplasia, un absceso, un hematoma, un granuloma, o de repente hay también la presencia de un cuerpo extraño, ¿no? Y bueno, pues también podría ser si es que hay presencia de algunas de uñas que están sobrecrecidas, muy grandes, ¿no? Entonces eso también puede alterar el andar del paciente, ¿no? Entonces todo eso nosotros tenemos que evaluar para poder determinar y hacer una adecuada valoración clínica, ¿no? Del paciente y saber si cuál es el problema verdadero, ¿no? Si de repente la cojera es propiamente por un tema doloroso, que es por algo traumático, o si es neurológico, de repente hay un tema de parálisis, o si es mecánico, ¿no? No solamente por cuerpos extraños, sino por la presencia de neoplasias o eh, algún otro, o alguna otra alteración, ¿no? Para eso también vamos a nosotros emplear lo que son pruebas complementarias, ¿no? Esas pruebas complementarias nos van a ayudar a que nosotros podamos determinar dónde está la lesión, cómo está la lesión, qué es lo que estamos visualizando, ¿no? De repente estamos palpando que hay una fractura, pero yo necesito visualizar cómo está esa fractura de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que ha comprometido? De repente hay un tendón comprometido, de repente solamente es el hueso, o de repente solamente es una fisura. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a poder determinar eso con las radiografías, ¿no? Con estas pruebas complementarias, ¿no? Bueno, en el caso de radiografías nos van a permitir marcar los límites óseos, ¿no? La parte cortical ósea también, que es la parte más dura y externa del hueso. No se ve una línea más blanca en el borde del hueso, ¿no? Que es la cortical ósea. También tenemos el espacio articular y la simetría. Siempre es importante que se tome en cuenta que el animal siempre va a estar con la cabeza al lado izquierdo, ¿no? Por un tema de practicidad para la toma de la fotoradiográfica. También tenemos las famosas radiografías de contraste. No, este tipo de radiografías, pues vamos a utilizar sustancias de contraste, que puede ser bario, yodo, ¿no? Que nos van a permitir, pues, visualizar adecuadamente dónde está la lesión, ¿no? En este caso podemos emplear la mielografía, ¿no? Que es una radiografía de contraste de la médula ósea, ¿no? Para ver el canal raquídeo, ¿no? La médula espinal y las terminaciones nerviosas, ¿no? Podemos poner yodo inyectado, tecnesio, ¿no? Que son los más comunes, ¿no? En el caso de que el problema sea a nivel del aparato digestivo, simplemente lo que vamos a usar se va a ver una administración de papilla de Varia, ¿no? Y si necesitamos ver intestinos, podemos utilizar un enema de Varia. Aquí los enemas, esos son las sustancias de contraste que nos van a permitir visualizar bien el tema de los intestinos, ¿no? Cómo están ubicados, si es que hay alguna lesión, alguna queja, hay algún sangrado o algo, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros también nos vamos a apoyar, ¿no? En ese sentido, con las radiografías de contraste, ¿no? Que muchas veces no se hacen, no es muy comúnmente, no se hacen las otras, ¿no? Pero esto ya es un tema netamente especializado. Otros métodos de diagnóstico que podemos emplear podemos usar la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, la ecografía articular, podemos usar la artroscopía, que es una técnica diagnóstica y terapéutica mínimamente invasiva, y la astrocentesis, ¿no? Que significa aspirar líquido de la articulación para estudiar la composición del líquido recogido. ¿No? Entonces, este tipo de métodos ya son mucho más especializados, de repente esto tomarían un poco de tiempo realizarlos y el paciente, por ejemplo, no estaría dado de alta inmediatamente, ¿no? Simplemente es un tema
básicamente de cuidado, siendo que se está evaluando diferentes articulaciones, ¿no? Y de alguna forma son expuestas. Entonces, si se expone mucho, puede haber algún tipo de infección o algún daño en esa articulación, ¿no? Con la lesión. No tenemos diferentes tipos de fracturas que se van a clasificar pues por su etiología, por el tipo de fractura y por su localización, ¿no? Entonces tenemos la etiología de las fracturas, causas externas, trauma directo, golpe directo cuya energía se transmite directamente por la piel y las partes blandas, ¿no? También tenemos un trauma directo, que es el punto de aplicación de la fuerza que está alejado del foco de la fractura, ¿no? En este caso, las fuerzas aplicadas tienden a torcer o angular el hueso, ¿no? Y así también, ¿no? Como trauma directo, tenemos fuerzas paralelas y fuerzas de sillamiento, ¿no? Las paralelas, pues hay un tema de compresión ahí, ¿no? Porque por ejemplo, eso se emplea más que todo, es que tenemos recepciones de caídas o rotura de carpiano en caídas, ¿no? Entonces, eso va a provocar que haya un trauma indirecto, ¿no? Así también tenemos las fuerzas de aislamiento, ¿no? La fuerza se transmite por el eje longitudinal y se fractura la epífisis del hueso duro y largo durante el impacto como transporte de la fuerza del impacto y de la fractura del pene, ¿no? De la parte blanda más alejada del impacto. ¿No? Entonces, este trauma, por ejemplo, tenemos esas cosas externas del trauma directo y trauma indirecto, ¿no? El trauma directo es algo que nos va a dañar directamente la zona de la piel y las partes blandas involucradas en la zona, ¿no? En cambio, en el trauma indirecto va a haber algo que va a interferir para que se dé ese tipo de lesión, ¿no? En este caso, pues de repente no es como que se golpeó directamente, sino que de repente hay alguna alteración secundaria, ¿no? Por ejemplo, en ese tema que dice que recepciones de caídas. Entonces, esa caída de repente solamente me podría haber producido una lesión superficial, pero no, ya hubo algo más que produjo, ¿no? Ya aquí ya se ve por ejemplo, rotura de los carpianos, ¿no? En el caso de la fuerza de cizallamiento, la fuerza se transmite por eje longitudinal y se fractura el epífisis, ¿no? Entonces, como no fue directo, simplemente fue como algo externo a la zona del epífisis, que es el hueso largo y duro. Entonces, eso provocó que hubo la fractura en esa zona, ¿no? Así también tenemos causas endogénicas, ¿no? Que son las patológicas, ¿no? Se producen debido al uso normal de un hueso debilitado, ¿no? Por algún otro proceso, ¿no? A veces eso puede ser producto también de deficiencias de vitaminas o minerales, ¿no? Por ejemplo, si hay deficiencia de calcio, fósforo o deficiencia de vitamina D3, ¿no? Que son los encargados de hacer el tema de la asimilación de vitamina D, ¿no? Esta que es parte fundamental para la calcificación de los huesos. Entonces, si es que no se ha realizado adecuadamente, entonces vamos a tener problemas y eso es básicamente ya por un tema netamente hormonal, ¿no? Porque hay falta del rayos ultravioleta, por ejemplo, ¿no? Que es una forma, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? También podemos tener el tema de neoplasias, ¿no? Que eso también puede afectar. ¿No? También tenemos la acción muscular, que es una contracción muscular violenta. Hay abulsión de eminencias óseas, ¿no? O también puede ser el tema del estrés, ¿no? Que puede ser que a veces por un tema de comportamiento puede tener alguna alteración en el movimiento, entonces eso puede haber provocado de repente, de alguna forma, la lesión, ¿no? De repente hay perros que son muy hiperactivos, andan estresados, no se mueven, entonces saltan demasiado, están de aquí para allá, entonces eso puede generar que haya de repente algún tipo de fractura, ¿no? También. No, por ejemplo, aquí ya vamos netamente a la clasificación de fracturas, que son las partes más importantes y que nosotros tenemos que conocer y recordar. No, tenemos diferentes tipos. Tenemos una fractura simple, el hueso se parte por la mitad. No tenemos una fractura espiral, ¿no? Como su mismo nombre lo dice. Tenemos una fractura oblicua, que es casi de costado. No, una fractura transversa, que es a lo largo. Una fractura en cuña, no, aquí se forman son dos cortes, pero se ve la división del hueso en tres. Tenemos una fractura en cuña espiral, no, ven tres cuerpos, tres fracturas
las tres mitades del hueso, ala de mariposa, también tenemos la cuña fragmentada, ¿no? Tenemos una fractura compleja aquí, que no solamente se puede evidenciar tres partes, sino son una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Entonces, simplemente se fracturó el hueso en cinco partes, ¿no? También aquí no tenemos una fractura más compleja de tipo C1, y vemos que no solamente son más de cinco partes, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete casi, ¿no? Aquí también, ¿no? Se fractura en tres partes y la fractura es compleja y regular, ¿no? En esta fractura, pues como ven, hay más de cinco fracturas, entonces aquí también ya se ve completamente irregular y hay que ver qué tipo de solución damos, ¿no? Esto ya cada una va incrementando el grado de gravedad, ¿no? Tenemos localización de fracturas. La primera es la diafisaria, la fisaria, la epifisaria, la condilar y la supracondilar, ¿no? La diafisaria es una rotura en la sínfisis o en la parte media del hueso. En la fisaria, pues va a haber una fractura a través de la línea de crecimiento, que es el cartílago de crecimiento de un animal inmaduro, no usualmente es cachorros y jóvenes, ¿no? El uso de desengancha por una fisura de crecimiento natural del animal en crecimiento, ¿no? Algunas veces se le denomina Starr-Harris, así también en pediatría humana, ¿no? Cuando este tema se involucra más que todo en cachorritos, ¿no? La epifisiaria es fractura en epífisis, ¿no? Suele ser por una fractura de tipo de compactación, ¿no? La condilar, cuando se ubica la fractura en esa zona, y una fractura del epífisis cuando los cóndilos están involucrados, ¿no? Y la supracondilar es una fractura del húmero del fémur justo por encima de los cóndilos, ¿no? ¿Qué signos clínicos vamos a tener en las fracturas, no? Son diferentes, son varios, ¿no? Aunque necesitaremos radiografía para poder constatarlos, obviamente, porque nosotros tal vez podamos palpar, pero la idea es que no manipulemos tanto porque podemos causar una lesión mucho mayor, ¿no? Entonces simplemente vamos a tener que tomar la radiografía de cómo esté el paciente, ¿no? Qué es lo que está evidenciando, y a partir de eso nosotros vamos a poder observar algunos signos clínicos, ¿no? Entre ellos, pues, el calor localizado, dolor localizado en la región del hueso afectado, obviamente porque se está activando la cascada de inflamación, no está enrojecido o de repente fracturado, entonces es normal, ¿no? Exudación local, trauma local, hematoma, magulladuras, etcétera, ¿no? Marcada pérdida de visión, deformidad visible o aplacable del hueso afectado, movilidad y posturas anormales, ¿no? También va a haber el tema de crepitación cuando se mueve la parte daño. A ver, quiero mostrarles algunos videitos para... Uy, que se salió todo. A ver, para que puedan. Me confirman si se puede ver y escuchar, por favor. Bueno, hace 4 meses nos trajeron una tigresa, y he dicho bien, una tigresa. Era una tigresa blanca, había tenido una lesión en una de las extremidades posteriores. No sabemos realmente si fue de nacimiento o fue por un pisotón de la madre durante los primeros días de vida. En el tema de traumatología, pues al final decidimos llevarlo al Hospital Veterinario Puchol porque ellos son expertos en el tema de huesos. Y en otros veterinarios nos habían dado mal pronóstico y que teníamos que sacrificarla.
Sí, Fauna y Acción somos una familia que llevamos toda la vida con animales salvajes y que tenemos a nuestros animales como si fueran pues parte de esa familia, ¿no? Bueno, ella ha nacido en un parque de la naturaleza en Navarra y desde chiquitita ha tenido un problema en una patita, en la patita derecha. La tuvimos que operar, ha tenido varias intervenciones. La corrección del defecto angular se planificó en varias cirugías. En la primera de ellas, lo que hicimos fue liberar la rodilla de todas las adherencias que tenía, incluyendo el vasto lateral, y pusimos un fijador externo transarticular. 2 meses y medio desmontamos el fijador externo y podemos ver como la rodilla, que tenía una hiperextensión completa antes de la intervención, ya teníamos un cierto ángulo. No era el correcto, pero era suficientemente como para que Silka pudiera ir apoyando la pata. Estamos ya a 5 meses tras la primera intervención. Vemos que la capacidad de flexión de la rodilla es muy buena, llegamos ya a los 90 grados, pero tenemos una luxación de rótula. Tras 8 meses y una vez que teníamos una buena movilidad en la rodilla, fijaros como ya tenemos 90 grados perfectamente formados, es decir, la funcionalidad de la rodilla era buena, teníamos una luxación de rótula medial muy severa. Hicimos una intervención quirúrgica consistente en hacer una osteotomía de la tibia a nivel de la diáfisis medial y distorsionamos la tibia. Y a continuación pusimos 2 placas. Aquí tenemos la tibia ya distorsionada, pusimos una placa en lateral y otra placa de bloqueo también en la cara craneal. Pero no llegamos a conseguir la reducción completa de la rótula. Mejoró, funcionalmente ha mejorado, pero no llegó a corregirse correctamente. La posición de la rótula ha mejorado, pero realmente no hemos conseguido todavía corregir completamente el alineamiento de la rótula dentro del surco troclear. La tigresa Silka, que ahora ya tiene 10 o 12 meses, anda muy bien, pero la rótula sigue luxada. En una última intervención que vamos a realizar, corregiremos la desviación del fémur y desrotaremos el fémur. De esa manera esperamos llegar a conseguir que la rótula esté perfectamente alineada en el centro. Bueno, pues yo creo que la evolución es bastante buena. Tenemos una rodilla que es funcional. Es cierto que la rótula se sigue luxando parcialmente, ya no es un grado 4 como antes. Así que en principio el plan sería esperar 2 semanas más, hacer radiografías y verificar y planificar la última intervención, que esperamos que sea la definitiva. Esperemos. Muchas gracias. Bueno, como vieron en el video, pues es de una tigresa, ¿no? Y fue sometida pues a varias cirugías, ¿no? Y encima le faltaba una, ¿no? Entonces este tema de traumatología tampoco se soluciona, como verán, tan rápido como debe ser, porque va a depender mucho del estado del paciente, cuál es su movimiento, ¿no? A veces, por ejemplo, en este caso de Silka, la tigresa, pues ella tenía esa luxación de la rótula, pero era como ella podía caminar, ¿no? Se le solucionó medianamente, porque todavía seguía viendo la luxación, ¿no? Necesitaba de una cirugía más para poder de repente finiquitar este tema y ver que ya no hay esa ligera luxación, ¿no? Sin embargo, pues se había reducido y se esperaba pues, de que ella pudiera mejorar con eso, ¿no? Y ya viendo con eso cuánto nos iba a demorar la cirugía y todo esto, ¿no? Ya en un tiempo venidero, ¿no? Cuestión que no puede ser sometida de manera tan continua pues a la cirugía, en este caso ella es un animal exótico, ¿no? Entonces, ¿no? Exótico, ahí había que tener en cuenta eso también, ¿no? Es una mejor que sí, para el modo apropiado. Que vuelve, algo de eso. Se cerró con recorte y el comienzo. O sea, el jueves o viernes se ve el parte, porque no. Bueno, no sé quién era el audio. Pero en fin. Entonces, bueno, ya vimos el tema de la clasificación de fracturas, cómo es la localización. No, ya saben que el tema de la localización de las fracturas hay diferentes tipos. Tenemos la diafisiaria, la fisaria, la epifisiaria, la condilar y la supracondilar. En la diafisiaria vamos a entender que hay una ruptura de la diáfisis, ¿no? Que es la parte media del hueso. En la fisaria va a haber una fractura a través de la línea de crecimiento, ¿no? En el caso de un animal inmaduro, por ejemplo, cuando son cachorros y jóvenes, ¿no?
el hueso se desengancha por una fisura de crecimiento natural del animal en crecimiento, ¿no? A veces este tema se denomina Salter-Harris, así también en pediatría humana, ¿no? En tema de epifisiaria también tenemos fractura en la epífisis, fracturas de compactación, la condilar y la supracondilar, ¿no? La condilar hay que recordar que se ve en temas de la epífisis a nivel de los cóndilos, ¿no? Y la supracondilar, pues en la fractura, ¿no? Ya fractura del húmero, del fémur, ¿no? Que se da ya por encima de los cóndilos, ¿no? Pero siempre en este tipo de huesos, ¿no? Los signos clínicos usualmente, cuando hay el tema de alguna fractura, pues se van a desencadenar todos los signos de inflamación, ¿no? Calor, dolor, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a necesitar es una radiografía, ¿no? Los signos clínicos clásicos, pues calor localizado, dolor localizado en la región del hueso afectado, ¿no? Y eso muchas veces ocasiona, pues, si está acompañado por la agresividad del paciente, ¿no? Puede haber una exudación local, que no siempre se da, puede haber un trauma local, por ejemplo, cuando hay presencia de hematomas, magulladuras, heridas en general, ¿no? Puede haber una marcada pérdida de la función, dependiendo del grado de la fractura, ¿no? También puede haber una deformidad por ejemplo, puede tocar o palpar deforme, o también podemos ver que hay una exposición del hueso, ¿no? Sobre todo el hueso afectado, ¿no? Y eso, pues, a su vez va a desencadenar, pues, de que de alguna forma también haya problemas en la movilidad o la postura del paciente, ¿no? Van a tener movilidad y posturas anormales, ¿no? O también que haya un tema de crepitación cuando se mueve la parte dañada, ¿no? Como un scratch, ¿no? Cuando el hueso no está fijado, de repente el movimiento no está tan lubricado, ¿no? Entonces, eso es lo que no se quiere, ¿no? Esos son los signos clínicos de fracturas. No, como tratamientos vamos a tener una infinidad de tratamientos. Vamos a ejemplificar algunos, como por ejemplo son las placas de osteosíntesis, por ejemplo, ¿no? Que son placas metálicas de acero, titanio o polímero, ¿no? Que pueden variar según ya sea el paciente, ¿no? A veces, por ejemplo, en el caso de polímero tenemos plásticos densos de PVC, de PPL o PLL, ¿no? O una combinación, ¿no? O también podemos tener tornillos para sujetar placas, ¿no? ¿Y qué tipos de pacientes? ¿Para qué tipos de pacientes yo voy a usar esto? Bueno, estamos hablando de cachorros, razas grandes y gigantes, perros deportivos, perros de trabajo y animales que son de caminata, ¿no? También vamos a poder emplear lo que son clavos intravedulares. Este tiene características de 3.5 milímetros de diámetro, está reforzado, puede ser refuerzo del cerclaje, ¿no? También tenemos de este tipo los clavos de Kunscher, los clavos de Steinmann y los clavos de Rasch, ¿no? Asimismo, también vamos a tener agujas intramedular, que son las agujas de Kirchner, ¿no? O también llamados clavos, ¿no? Se diferencia del clavo intramedular por el diámetro, ¿no? Y que la aguja se introduce por la epífisis, o sea, picando en ella, ¿no? Van a introducirse por la epífisis y luego se van a ubicar, ¿no? Según ya la maniobra que haga el cirujano. Muchas veces se va a poder extraer con una pequeña incisión, no necesariamente necesita anestesia, ¿no? Mayormente se van a emplear en perros pequeños y en gatos, ¿no? Y tiene un diámetro menor de 3.5 milímetros, ¿no? Entonces ahí más o menos ya vamos a saber qué tipo de agujas vamos a usar y en este caso pues podemos usarla en perros pequeños y gatos, ¿no? También tenemos los famosos cerclajes, ¿no? Que son alambres que sirven para mantener diferentes fragmentos de una fractura en contacto, ¿no? Se pone en forma circular alrededor de los fragmentos óseos, se tensa y se mantiene, ¿no? Es muy poco estable, pero hay que doblar el extremo cortando después para que no se lesionen los tejidos blandos, ¿no? Entonces también es una forma de hacer una resolución del tema de las fracturas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya la clásica, ¿no? Cuando nosotros tenemos problemas ortopédicos es una luxación, una displasia de cadera, ¿no? ¿Qué voy a hacer ante una displasia de cadera? Pues puedo aplicar un tratamiento conservador si es que me quiero omitir el tema de la cirugía, ¿no? Te podemos emplear la natación, arnés posteriores para ayudar a caminar y ganar musculatura, una silla de ruedas, por ejemplo, importante, porque el perro no está paralítico, el control del peso también, de repente son perros obesos, entonces por eso tienen el tema de displasia de cadera, entonces la idea sería que adelgacen un poco para que puedan seguir haciendo su ritmo de vida normal, ¿no? En el caso del tratamiento médico, se van a usar AINES, como Foroxcovid, Baxacor, Robenacovid, ¿no? Pero en realidad son AINES, ¿no? El más común, pues, y más seguro entre todos, puede ser emplear el meloxicam, ¿no? De frente, ¿no? Y también vamos a utilizar condoprotectores
Controvet, Consequin, Sinoquin, ¿no? Prolican, ¿no? Y asimismo esto tiene la finalidad de solucionar, de mejorar la vida del animal, ¿no? Ya que va a sufrir un problema en el tema de su cadera y va a dificultarse su desplazamiento. Entonces, con este tipo de tratamientos, lo que vamos a esperar es que esa displasia ceda un poco y pueda el dueño hacer sus labores normalmente, ¿no? Otra buena opción también es el tratamiento de células madres, ¿no? Que se aplica por infiltración, ¿no? No está muy difundido, pero también es aplicable, ¿no? Por un tema de regeneración, ¿no? Y tratamiento mucho más rápido, ¿no? En el caso de que tengamos una displasia de codo, consiste en el desarrollo anormal del epífisis, ¿no? Del húmero y de las zonas proximales que son el radio del cúbito, ¿no? Sobre todo este proceso se va a dar durante el crecimiento, ¿no? Y eso va a conllevar a que haya una incongruencia articular, es decir, que los huesos no encajen, ¿no? Va a haber también una alteración degenerativa que va a ser progresiva y eso va a generar dolor e inmovilidad, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de este tema? Vamos a tener alteraciones en la osificación, anormalidades en el desarrollo de uno o más huesos del codo, ¿no? También tenemos tratamiento de displasia de codo, que vamos a utilizar, pues tratamientos conservadores, que los mismos que se han utilizado en displasia de cadera, ¿no? Solamente se está cambiando la ubicación de la displasia, ¿no? Bueno, hablando ya netamente del tema de ortopedia, pues en el caso de ortopedia vamos a ver que es parte de la traumatología y se dedica pues a corregir o evitar deformidades o lesiones del aparato locomotor, ¿no? Mediante la cirugía, que son básicamente los sistemas de corrección externos o fisioterapia, ¿no? Que se pueden implementar o usar para el tratamiento de este tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades ortopédicas de desarrollo más comunes? Vamos a tener la displasia de cadera, la displasia de codo y la osteocondrosis, ¿no? Esas son las tres más importantes. No, en el caso de la displasia de cadera, ¿quiénes afectan su mayoría, no? Ya vamos a tener que los más afectados son los pastores alemanes, los Rottweiler, los Golden Retriever, los Boyeres de Berna, el Mastín, un San Bernardo y el Dogo de Burdeos. No sé si se dan cuenta, la displasia de cadera está muy relacionada también al tema del tamaño, ¿no? En el caso de los pastores alemanes tienen toda la parte de la cadera caída, ¿no? Entonces, muy probablemente siempre van a tener ese problema de la displasia de cadera, ¿no? En el caso de displasia de codo, pues igual, casi son las mismas razas que tienen ese problema, ¿no? Un boyero de Berna, el mastín, el dogo de Burdeos y bueno, aquí uno nuevo es el Bassenhound, ¿no? Y por último, pues en casos de osteocondrosis, vamos a ver pues en los dogos de Burdeos, el dogo alemán, los border collie y los Irish Wolfhound, ¿no? Que son las cuatro razas que van a tener probablemente osteocondrosis, ¿no? En algún momento. Pero todo esto va a estar sometido pues a un sistema que es el COAS, ¿no? Que fue desarrollado por no expertos y está relacionado al tema de traumatología y ortopedia, ¿no? Que va a permitir que se evalúe de manera conjunta a una articulación afectada y se establezca un estadiaje, ¿no? Y de este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a considerar también los factores de riesgo, cómo se va a ir evolucionando eh, ese nuevo desarrollo médico, ¿no? ¿Qué fases clínicas se van a emplear? ¿Cómo se van a utilizar? ¿No? Y bueno, si es posible el tema del diagnóstico precoz, ¿no? Asimismo, está implicado también en la valoración de la articulación y del perro, y del perro, ¿no? Cómo está ese paciente, ¿no? Con su articulación, qué pasó, cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Luego de la cirugía, ¿no? En el caso del COS, también otro beneficio importante es que nos va a permitir saber cómo se va a iniciar el tema de los planes de vacunación, el tema de la alimentación y todo ello, ¿no?
Este sistema se puede aplicar en cualquier clínica veterinaria, es de fácil acceso y es gratuito, ¿no? Entonces lo pueden tener a su alcance para que puedan ustedes informarse un poco más, ¿no? Y ya no haya ningún tema o alguna deficiencia en temas de traumatología y ortopedia, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando se hace esa evaluación, como verán, hay un impacto, ¿no? Sobre el perro entero, el propietario es cuestionado, se le pregunta desde cuánto está así su mascota, cómo está, si le saca con correa, camina, salta, come, ¿no? Entonces, una vez que le estás haciendo esas preguntas, el veterinario lo que va a pasar es empezar a observar cuál es lo que hace el perro. En este caso, por ejemplo, el perro está ansioso, ¿no? Y quiere salir y la dueña de repente no puede y está haciendo otra cosa, entonces ahí, ¿no? Se genera el tema de la ansiedad o como un supervínculo, ¿no? Entre el dueño y el perro. No, también hay que puntuar la articulación, ¿no? Deberías, cuando el dolor hay en la manipulación, evaluar el rango de los movimientos y tomar radiografías, ¿no? En realidad esto tiene que estar determinado netamente y hecho por el consultor, ¿no? Ya verá él cómo lo hace, pero tiene que hacerlo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Como ven, esta es una tablita de evaluación COAS, ¿no? Donde vamos a puntuar al perro, ¿no? Desde su CMI, su grado de incomodidad, ¿no? Su postura, ¿no? Si es MI no clínicamente afectado, lentamente afectado, moderadamente afectado, gravemente afectado, ¿no? Grado de incomodidad puede ser ninguno, bajo, moderado, insoportable, ¿no? La postura estática puede ser normal, ligeramente normal, moderadamente normal, gravedad anormal, ¿no? También tenemos postura y movimiento. Pues en la veterinaria, ¿no? Ya depende de uno, ¿no? Si es que de repente puede ver que hay un poco de simetría. También es algo bueno que haya movilidad posiblemente afectada en algunos pasos de la zona donde está, ¿no? De la clínica, o anormalidades claves para andar y en las actividades, ¿no? Y por último, pues cuando es gravemente anormal, se mueve con dificultad, ¿no? No quiere caminar, se siente desganado, entonces en esa parte también es algo que tenemos que tomar en cuenta también. A ver, quiero mostrarles porque hay dos tipos de técnicas que se aplican más que todo en caninos y sobre todo son de animales pequeños, ¿no? No solamente caninos, sino puede ser aplicada en otra especie, ¿no? Que sea pequeña. Humpty Dumpty al muro trepó. Humpty Dumpty. No hay conexión. Descargamos este video con YouTube Premium. Hola a todos, en este vídeo realmente quiero hablaros de una patología ortopédica relativamente común en la especie canina, fundamentalmente en perro, y concretamente en perros de raza pequeña, que es lo que llamamos la luxación de rótula. La rótula es un hueso localizado en la rodilla, insertado en el tendón del cuádriceps, que es un grupo muscular muy importante de la extremidad posterior, de la patita de atrás. Y bueno, este hueso llamado rótula tiene que circular habitualmente y describir una línea, una trayectoria muy concreta sobre el surco o la tróclea que llamamos, que está localizada en la parte, pues bueno, en el fémur, en la parte más distal, ya en la rodilla. Ocurre que esta rótula, este hueso, existe la posibilidad de que se pueda luxar en determinadas enfermedades. Habitualmente, y en perros de raza pequeña, en grados graves de luxación de rótula están ligados a deformidades angulares, y estas deformidades angulares no significan otra cosa más que huesos que están deformados, ¿vale? Y que tras esa deformidad provocan o facilitan que la rótula esté luxada, ¿vale?
Cuando la rótula circula por un lugar distinto al de la tróclea, esto es lo que llamamos luxación y esto produce dolor. Son estas cojeras que algunos quizás hayáis visto en vuestros perros o en perros de amigos o vecinos, cojeras intermitentes, como el perro trota o corre, encoge la extremidad y otra vez de forma seguida vuelve otra vez a apoyar. Estos son grados leves, pero en otras ocasiones son grados, como os digo, más importantes, más graves, donde la rótula permanece completamente luxada. Es el caso de Lupe, donde ella padeció un grado de luxación muy elevado y donde la rótula permanecía luxada casi constantemente. Resolver estas patologías es difícil y sobre todo cuando hay una deformidad angular asociada. En el caso de Lupe tuvimos que hacer un escáner, como hacemos en otros casos también, donde en los grados elevados de luxación de rótula es fundamental hacer un estudio anatómico perfecto y esto lo conseguimos a través de un escáner. El escáner nos da una descripción exacta de la anatomía del perro y a partir de ahí tenemos que corregir esas deformidades angulares, es decir, devolver o más que devolver, darle una forma normal a estos huesos, fundamentalmente al fémur o la tibia, para que la rótula, entre otras cosas, circule por el lugar que tiene que ocupar. Aquí os presento, os enseño realmente, nos basamos a través del escáner en hacer una reproducción exacta de la forma de los huesos con impresoras en 3 dimensiones, donde en este caso, este de aquí en concreto es un fémur a tamaño escala 1:1, tamaño real de Lupe, donde a través del escáner conseguimos una imagen perfecta y se hace un modelado en 3 dimensiones, en plástico, para que nosotros a la hora de afrontar la cirugía hagamos una planificación perfecta y nos apoyemos en este modelo para situar unas guías de corte específicas y saber cuánto tenemos que corregir, ¿no? Este es el de Lupe, por ejemplo, este es el de otro perrito un poquito más grande, donde se ve aquí el surco de la tróclea y este hueso de aquí es la rótula. La rótula debería estar aquí, sin embargo estaba luxada. El escáner captó esta imagen, donde la rótula permanecía fuera de su lugar. Estos modelos, como os digo, nos ayudan a planificar muy bien las intervenciones quirúrgicas. En concreto esta, en el caso del que hablamos de Lupe, pues un hueso, como veis, muy pequeño, donde trabajar en él pues es verdaderamente complicado, ¿no? Veréis en las imágenes cómo emplazamos las guías de corte, cómo hacemos la corrección y cómo ponemos los implantes y cómo el resultado de la radiografía final. Vemos que el fémur ya no es un fémur digamos que tan combado. En este caso tiene un varo distal donde el fémur cerca de la rodilla estaba curvado. Pues después de la intervención quirúrgica, gracias al modelado de un hueso en 3 dimensiones, el uso de las guías de corte y un implante hecho a medida, logramos que el hueso esté completamente recto, algo que se empezó a deformar cuando Lupe empezó a desarrollarse, ¿vale? Ahora Lupe tiene la rótula en su sitio. No solo hemos corregido la deformidad angular, sino que también hemos llevado a cabo otras técnicas in situ, en el mismo procedimiento quirúrgico, para que la rótula no se salga. Pues todo junto, digamos que todo ello hace que Lupe pueda tener su rótula, no, en este hueso lo vais a ver mejor, no luxada, sino ya en el surco. Y ya una vez que la rótula está en el surco, al perrito no le duele y es capaz de caminar sin cojear. Y bueno, como podéis ver en las imágenes, Lupe camina perfectamente después de la intervención quirúrgica, donde ella ya es capaz de apoyar casi en el 100% de los pasos sin tener que levantarla, ¿vale? A causa de esta luxación de rótula, ¿vale? Que además tenía este hueso de la rótula en sí, también estaba parcialmente desgastada debido a esta luxación crónica. El motivo de este vídeo fundamentalmente es sensibilizaros con ese tipo de cojeras, que en los perros de raza pequeña es una patología más frecuente de lo que imaginamos, y que a pesar de su complejidad hay herramientas hoy día para poder dar solución de forma precisa. Donde antes hacíamos cálculos a través de radiografías y sin modelos en 3 dimensiones, y donde ahora pues la medicina ha avanzado y donde gracias a eso en servicios de traumatología como el nuestro nos apoyamos en estas técnicas para poder dar a nuestros pacientes pues la mejor solución posible.
En este vídeo quería hablaros de nuevos sistemas que han aparecido y estamos empezando a usar para la resolución de fracturas en perros pequeños y gatos, fundamentalmente. El caso con el cual quiero demostraros un poco cómo utilizamos estos sistemas es el de Pablo, un cachorrín de pocos meses que tuvo la mala suerte de caer de una mesa y fracturarse el radio del cúbito de una de sus extremidades. Para él, para un perro tan pequeño de apenas 900 gramos, utilizar un sistema ligero es muy importante. Hasta hace poco lo único que teníamos, hablamos de fijación externa, donde lo habréis visto en muchos de nuestros vídeos y ahora lo veréis en las imágenes de Pablo. Son sistemas que no van por dentro, por debajo de la piel, sino que van por fuera. Y cuando hemos querido utilizar estos sistemas de fijación externa con unas características y unas cualidades distintas a las placas y los tornillos, pues cuando hemos querido utilizarlo hemos tenido que usar o emplear sistemas de fijación externa basados fundamentalmente en el acero quirúrgico inoxidable, ¿no? Que esto siempre le confiere más peso al sistema. En contra de los nuevos sistemas que han aparecido, que están basados fundamentalmente en materiales plásticos y fibra de carbono. Podréis ver en las imágenes como Pablo tiene uno de estos sistemas con dos rótulas grandes como estas, de plástico, y donde con una fibra de carbono, una barra de fibra de carbono que una ambas rótulas, pues le da la estabilidad que necesita el sistema de fijación. En este caso, ya el sistema desmontado, porque a Pablo ya le retiramos el fijador y estamos a punto de darle el alta, porque él ya se encuentra muy bien y camina perfectamente. Pues este era el sistema que llevaba, donde está basado, como os digo, en estas dos rótulas y en la barra de fijación, ¿vale? Constituida por fibra de carbono. Aquí tenemos una báscula de cocina, fundamentalmente para que veáis la diferencia de peso entre un sistema y otro. Pesando única y exclusivamente lo que son las rótulas, que es lo que unen. La diferencia de peso fundamentalmente es el doble. En este caso 4 rótulas de acero quirúrgico son 30 gramos y las 2 rótulas con sus accesorios del nuevo sistema, el sistema que se llama Polylock, pues son, en este caso, 15, un 50%. Que en un perro de 900 gramos, 800, 900 gramos, como es el caso de Pablo, pues es mucha diferencia, porque esto le da mucho más facilidad para poder caminar, para arrastrar el peso, menos inflamación, etcétera. Quiere decir que fundamentalmente la resolución de fracturas en perros pequeños también avanza en cuanto a su tecnología, y que utilizamos sistemas que se emplean también en traumatología pediátrica humana, donde, aprovechando la ligereza de los materiales, ayudamos a que nuestros pacientes empiecen a apoyar antes y mejor. Pablo. Bueno, no, entonces ustedes, como han visto en los videos, hay todo un tema de nuevas tecnologías que se pueden empezar a emplear, ¿no? Para el tema de la resolución de problemas como son las lesiones, ¿no? Sobre todo el tema cuando son cojeras o hay alguna fractura, ¿no? En este caso, pues, como vieron entre perros pequeños, sobre todo en animales jóvenes, pues, están empleando ya instrumentos, pues, aplicados, herramientas, ¿no? Materiales que se utilizan, pues, en humanos, ¿no? Entonces, es no está muy distante, no es muy, tal vez la diferencia por el tema de la ubicación de los huesos, el tema del si es anterior, posterior, ¿no? No es como inferior, superior, ¿no? Acá es o craneal o caudal, ¿no? El tema de cómo está ubicada un miembro posterior, un miembro anterior o posterior, ¿no? En caso de caninos o felinos, ¿no? Entonces ahí básicamente pues este tipo de innovaciones ayudan a que podamos mejorar, ¿no? Podamos, de repente los especialistas pues puedan utilizarlo y puedan darle una mejor de calidad de vida pues a los caninos o felinos que tengan pues lesiones de este tipo, ¿no? Entonces básicamente pues ocurre por ahí, ¿no? Ya con ustedes hemos visto pues sobre todo el tema de las alteraciones o las enfermedades ortopédicas que más hay, ¿no? Que son las que más común vemos en la clínica veterinaria, ¿no? Que son tanto displasias y osteocondrosis, ¿no? La mayoría, pues, todas, en gran mayoría las podemos ver reflejadas, pues, en los rayos X, ¿no? Vamos a tener que hacer diferentes pruebas para poder identificarlas, ¿no? Hacer la medida, ¿no? De la inserción, ¿no? De la cadera con el fémur, ¿no? Si es que hay movimiento, ¿no? También vamos a ver esto cuando hacemos el examen físico, ¿no? Y muchas veces este tema es básicamente genético, entonces
cuando son grandes criadores, por ejemplo, de razas, no sé, de repente tenemos un criador de Golden Retriever y de repente presenta, ¿no? Su hembra tiene displasia de cadera, entonces ya no va a querer reproducirla, entonces ¿qué va a hacer? Lo único que va a poder hacer es darle calidad de vida, ¿no? Y de repente la cirugía, pero ya los descendientes ya no van a poder, ella ya no va a poder reproducirse porque ya tiene ese problema genético, ¿no? O esa predisposición, ¿no? A displasia de cadera, ¿no? Entonces, más o menos va en ese sentido. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. En realidad se ha tratado de recopilar la información más básica en temas de traumatología y ortopedia. Es una infinidad de información que hay. Hay diferentes tipos de métodos para el tratamiento de problemas traumatológicos, ¿no? Y bueno, si vamos a por edades y clasificaciones, pues, ¿no? En animales jóvenes o adultos o gerontes va variando también, ¿no? Entonces, bueno. Eso es todo lo que les he podido compartir el día de hoy. Más bien a todos, gracias por su atención. Y bueno, espero que los videos también quedan adjuntados en la diapositiva para que puedan visualizarlos en cualquier momento y puedan también tener un pantallazo, ¿no? De cuál es la realidad de repente, porque muchos de los videos han sido extranjeros, ¿no? Han sido españoles, entonces, bueno, ellos tienen otro tipo de avance, ¿no? A nivel de ortopedia, traumatología, ¿no? Allá, Darwin, sí. Va a depender mucho de cómo está ubicada la lesión, ¿no? De repente si es a nivel de miembro posterior, ¿no? Si es lateral, ¿no? De repente, no, y queremos ver la imagen, ¿no? De la cara lateral del fémur, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos que tener lateral, o de repente hay un tema de columna, dorso ventral, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que ubicarnos primero como en qué posición, qué cara queremos o evidenciar en la radiografía, y a partir de eso nosotros vamos a ver cómo vamos a disponer nuestra orden, ¿no? De cómo vamos a, qué es qué es lo que queremos decirle al radiógrafo y cómo queremos que proyecte la imagen, ¿no? Sobre todo es ubicarnos en el plano espacial, ¿no? De cómo qué queremos proyectar en la radiografía, porque si no hacemos esa buena proyección, de repente no vamos a poder, cuando hagan la radiografía, no nos va a poder dar la lesión, ¿no? Que queremos, ¿no? No vamos a poder ver la lesión y nos van a dar de repente la cara contraria, ¿no? Entonces no vamos a poder visualizar. Entonces es importante que primero nosotros identifiquemos la lesión, y porque en radiografía cuando proyectan es al revés, ¿no? Cuando lo que se pega en el chasis es lo que me va a dar hacia arriba, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, bueno, damos finalizada la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas noches.